podemos darle muchos otros finales a esa historia. Y así, y además, miren los elementos tan sencillos que utilizamos aquí. O sea, miren el río, mire el puente, el árbol. O sea, realmente hacer un cuento, una obra de títeres, una obra de teatro, no requiere, o sea, con los elementos que tenemos en las instituciones podemos hacer muchas cosas. Todo depende de nuestra creatividad, de nuestras ganas de hacer las cosas y de la creatividad, porque con cualquier elemento podemos hacer una obra de títeres o una obra de teatro. Entonces, la invitación que les tenemos para esta tarde, la provocación. Nosotros sabemos que estas estrategias ustedes las utilizan mucho, sobre todo el teatro. Un poco queremos motivarlos para que hagan títeres, porque los títeres, como ustedes ven, no son solamente para niños. Mire que yo los estaba mirando y todos estaban muy atentos, todos participaron de la obra, todos contestaron. Está en el imaginario que los títeres son para niños. Realmente hay títeres, incluso hay un grupo de títeres en Colombia que trabaja el tema de la sexualidad a través de títeres y es muy interesante. Entonces hay muchas estrategias que podemos utilizar en las instituciones educativas para trabajar el tema de cultura de paz. Nosotros hoy les traemos los títeres y el teatro, pero ustedes seguramente que tienen muchas otras experiencias, el deporte. Nosotros, por ejemplo, hicimos en el norte del Cauca un mundialito por la convivencia que fue muy interesante, y era que la tarjeta amarilla no significaba lo que significa en el fútbol regular, sino le dimos otro significado a la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, hacíamos encuentros antes de los partidos, después de los partidos. O sea, podemos utilizar cantidad de estrategias para trabajar el tema de la cultura de paz, pero esta tiene un significado muy grande, porque además de que nos forma cuando estamos trabajando y estamos produciendo la obra, podemos dar todos los mensajes que queramos. Tiene mucho impacto, y ustedes seguramente que si yo les hubiera contado la historia, veas que habían unos cabritos y no sé qué, no hubieran estado tan atentos y les hubiera gustado tanto que con todas esas imágenes. Además, porque los niños sin todos somos muy visuales, nos gusta mucho ver. Por eso es que pasan tantas horas al frente del televisor. Entonces, queremos que ustedes utilicen mucho esta estrategia del títere y el teatro en las instituciones. Entonces, para eso, pues les tenemos una propuesta. Tenemos unos materiales hoy que vamos a utilizar para que entre todos construyamos unas historias, ustedes se las lleven a la institución y puedan trabajarla también allá. ¿Qué les parece? ¡Súper! Este paso a paso es un paso a paso que lo hemos visto durante toda la vida y que es muy sencillo, que una historia tiene un inicio, digamos, la parte de la mitad y el final, ¿sí? Esa parte del inicio es ¿cuál es la situación? Bueno, partimos de cuál es la situación que vamos a trabajar, cuál es la situación, problema que tenemos, ¿sí? Que se ha presentado en la institución. Entonces, partimos de esa base. O sea, ustedes van a pensar, fue que pasó tal situación con tal estudiante, o con el papá, o con la mamá, y esa es la situación que ustedes van a trabajar y van a desarrollar en un cuento. Entonces, viene el inicio, y el inicio puede ser una metáfora, valerse de una metáfora, porque cuando uno habla directamente de una situación, y entonces que el niño Juan con la señora tal, el público al que va dirigido y que queremos ayudar a que sane una situación, a que resuelva un conflicto, pues no se va a meter tanto en el cuento porque está sintiendo que le están como llamando la atención directamente. Pero si eso lo volvemos una metáfora, lo volvemos otra cosa. Yo tengo un cuento que se llama Nilo, Lina y Noel, que empecé a trabajar una situación de un niño con disfemia. Entonces, para ayudarle a ese niño, y tenía una situación familiar con el papá, la mamá,
Entonces yo lo que hice fue que inmediatamente creé una metáfora. Entonces convertí esa familia en una familia de leones, ¿sí? Y estaban involucradas las mamás, las tías. Entonces esa familia de leones vivía en una manada, y entonces por ahí me fui yendo y se me hizo mucho más fácil construir la historia, ¿sí? Entonces cuando el niño escucha la historia, no siente que es su vida, que estoy hablando de él, sino de otra historia que le va a ayudar a sanar un problema que él tiene. ¿Listo? Entonces, el inicio, partimos de una situación, problema que queremos ayudar a resolver y hacemos una metáfora. Entonces, hablamos de eso, pero lo decimos de otra manera. ¿De acuerdo? Para decirlo en términos sencillos, eso sabemos, y si hay aquí maestros de literatura, sabemos que eso es una figura retórica, pero entonces no nos vamos a meter en esos temas ahora, sino que lo decimos de otra manera, ¿sí? Para que lo demos de manera sencilla, una metáfora. Luego llegamos a la mitad de la historia, donde encontramos el conflicto, el nudo, la situación más crítica, ¿sí? Normalmente, cuando se llega al conflicto, la cúspide, ¿cierto?, la parte alta de la historia, no es el final, sino en la parte del conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa familia, con ese niño, con esos estudiantes? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Y ese es el conflicto, ¿sí? Y ese viene aquí. Esta misma hojita ustedes la van a tener los grupos y pueden escribir aquí o pueden escribir en unas hojas alternas para desarrollar, pero este va a ser el paso a paso. ¿Listo? Inicio, metáfora, conflicto. En el conflicto está un viaje, que eso también nos sirve para no centrarnos aquí en esto, en cuál es el problema, sino que podemos hablar de un viaje, algo que pasa. En este caso, por ejemplo, para retomarlo de Nilo, Lina y Noel, el viaje es que el papá tiene que trasladarse a Buga, ¿cierto? Y eso ahonda el problema del niño, ¿sí? De su tartamudeo, la separación de la familia, ¿sí? Entonces, el viaje. Hay una situación en que hay que resolverla y hay que ir a un sitio, ¿sí? Como estamos hablando de una metáfora, entonces podemos hacer un viaje, recrear un viaje, una historia, algo que pasa en otro lado, ¿sí? Para que se nos facilite, digamos, soltar la mano y hacer la historia. La resolución, ¿sí? La resolución, que es igual que el final, pero quisimos como separar la resolución del final. La resolución es que este conflicto que apareció aquí y que se dio todo un viaje, encontró una solución negociada, pacífica, ¿sí? De los personajes en conflicto, ¿sí? Personajes en conflicto, entonces se resolvió esa situación. Entonces por eso tenemos aquí resolución. Y el final es el cierre, cómo cerramos esa historia. Y, en los cuentos de hadas ustedes saben que y vivieron felices y comieron perdices. Ese es el final, ¿sí? Entonces es el cierre de la historia, la parte del final. Entonces, ahora sí, vamos a dividirnos en grupos de 5. De 1 a 5, maestra.